Seguimos entonces en este recorrido de día lunes donde nos vamos vinculando con los accidentes cerebrovasculares. Desde el área kinesiológica, ¿cuáles son las últimas tecnologías que hoy día existen para poder obviamente tratar y trabajar las secuelas posteriores, ¿verdad?, a este tipo de accidentes? Es lo que vamos a abordar en nuestro último espacio con Catherine Muñoz, quien es kinesióloga de la clínica Andes Salud, ¿verdad? Un gusto, Catherine, poder tenerte en esta jornada de día lunes donde hablamos de la importancia también desde la kinesiología, ¿verdad? Y poder ayudar a pacientes, cierto, que han sido víctimas de accidentes cerebrovasculares. Así es. Bueno, dentro de todo, el accidente cerebrovascular es importante la rehabilitación, ya que mientras más temprano es una rehabilitación, más la capacidad del paciente en generar nuevas neuronas y llegar a la normalidad dentro de toda su patología del accidente. Y efectivamente, cuando hablamos del trabajo kinesiológico, ¿a qué nos referimos? ¿Y qué puede ayudar a, me imagino yo, cambiar la vida de las personas con estas secuelas? Claro. Tenemos que tener en claro que dentro del accidente cerebrovascular nuestras redes neuronales generalmente mueren. Entonces tenemos que tener nuevos contactos, nuevas redes neuronales, como volver a enseñarle al paciente cómo comer, cómo realizar la actividad, cómo ir al baño, solo ser lo más independiente, ya que como hablaba la doctora anteriormente, igual la salud mental influye en este tipo de personas. La rehabilitación es importante ya que podemos volver a enseñarle al paciente para que vuelva a una normalidad. Hay terapias convencionales y lo que nosotros trabajamos en la clínica Andes Salud son terapias de realidad virtual inmersiva. No sé si conocen las diferencias de estas terapias. Me gustaría ir conociendo porque ya hemos hablado de las realidades virtuales y de qué manera son un aporte en distintas veredas para la vida. Pero ¿cómo pueden ser un aporte efectivamente al desarrollo kinesiológico de pacientes? Cuéntanos detalles de cuáles son las características y hace cuánto tiempo que están disponibles en la clínica. Generalmente esta realidad virtual llegó hace aproximadamente unos 6 meses a la clínica y esto lo que hace es ayudar a la adherencia del paciente. Generalmente el paciente cuando tiene este tipo de accidente cerebrovascular no le gusta ir a terapia porque es muy monótono. La verdad es que las ganas que tú tienes de ir a terapia es como hoy de nuevo lo mismo y el avance es muy lento. Entonces con esta realidad virtual son unos lentes que van a nivel acá y hay un programa específico para estos pacientes. ¿Qué quiere decir? Que hay un programa que se llama Kinesic y tú realizas actividades. Es decir, que tú al ver aquí al espejo tú puedes mostrar cómo el paciente, por ejemplo, ve un vaso, pero que en realidad no está el vaso. Y él va a ir a buscar el vaso y hay tareas específicas. Puede trabajar en formato inferior. Todo esto ficticio, solamente con esta realidad virtual. Todo a través de la realidad virtual. Solo muestra imágenes. Tú puedes ver imágenes, por ejemplo, que muestra solamente una mesa. Tú le indicas al paciente qué tarea quiere realizar con él a través de esta tarea. O también puedes realizar ciertos juegos en donde ellos se sienten más a gusto y se sienten felices de ir a realizar la terapia. ¿Cómo ha sido la experiencia y desde hace cuántos años que ya podemos tener esta realidad virtual al servicio de la clínica de los pacientes? La experiencia de los pacientes, bueno, se van contentos porque en realidad es algo nuevo que los motiva a ir. Hay juegos donde se divierten, entonces pueden realizar, por ejemplo, dentro de esta realidad virtual hay un juego de que es un refrigerador y tú tienes que ir a colocar las cosas de un refrigerador. Esta realidad virtual te maneja igual en espacios seguros, es decir, que él siempre va a estar acompañado con el terapeuta, con el kinesiólogo en este caso. Y generalmente esta realidad virtual no solamente la utilizamos en el gimnasio de la clínica, sino que también lo llevamos hospitalizados, cosa que ayuda también desde la hospitalización hacia la rehabilitación en el gimnasio. ¿Cuáles son los ítems en que ayudan el desarrollo de la kinesiología? En este caso, por ejemplo, para la actividad de movernos, para poder hablar, para poder comer, para realizar también actividades diarias, como tú lo vas diciendo. ¿En qué ítem vamos trabajando efectivamente para poder ayudar a los pacientes? Nosotros generalmente vamos trabajando, bueno, hay un equipo de rehabilitación que es terapeuta ocupacional, fonobiólogo y kinesiología, sobre todo para el accidente cerebrovascular, ya que esto influye generalmente a todas nuestras áreas motoras, del lenguaje y también de la actividad de la vida diaria. Entonces, entre el equipo de los tres ayudan a los pacientes con accidente cerebrovascular, tanto de la hospitalización como dentro de la rehabilitación del gimnasio. Sí, quería preguntarte también el rol que cumplen los kinesiólogos de acompañar, de guiar, de fortalecer también la autoestima a través de todo lo que se va realizando desde el primer día hasta el último día. ¿Cómo se sienten ustedes como kinesiólogos y de qué manera van apoyando, ¿cierto?, a la constancia de los pacientes, pero también a que haya una ayuda desde el principio hasta el final de las terapias? Generalmente nosotros con los pacientes, al principio, claro, es paciente-terapeuta, pero es que después nos transformamos en unos amigos. Contamos la vida, ellos nos cuentan su vida, su forma de ser, qué es lo que ha tenido limitaciones, por ejemplo, de que ya no puedan
asistir algunos a las juntas de los amigos porque los accesos no están adecuados o porque si no tienen familiares no pueden quien los ayude. Entonces hay un ámbito detrás que tratábamos de ayudar de todo el paciente, más como un terapeuta o un kinesiólogo, ayudarlo desde una amistad que se va formando. La rehabilitación en general no son 10 sesiones en accidente cerebrovascular, puede ser de un mes hasta 2 años, 3 años, y así continúa uno la rehabilitación con los pacientes. ¿Cómo se genera esta relación también entre especialista-paciente cuando la vida cotidiana se pierde? Cuando hay que empezar de cero muchas veces, cuando ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes. ¿Cómo se va trabajando también con ese contacto hacia la frustración, hacia el dolor, hacia la impotencia? Son muchas, me imagino yo, las formas internas que viven los pacientes y con respecto, ¿cierto?, a esta realidad. ¿De qué manera ustedes van acompañando también eso y lo van guiando para tratar de volver a insertarse a la normalidad? Primero es ser estimulante todo en cada terapia, ser diferente, no ser una monotonía en cuanto a la rehabilitación. Por eso es lo que te comentaba antes, la realidad virtual ahora, la adherencia de los pacientes es mucho mayor en comparación con las terapias convencionales, en donde uno le dice, ya paciente, levantemos esto o hagamos esto. Entonces generalmente hay una diversión dentro de los pacientes y eso les ayuda a ellos a tener mayor autoestima. A veces son procesos muy pequeños que se logran, pero los pequeños procesos los tratamos de celebrar para que ellos se sientan a gusto, hablar con la familia, para que ellos también sean una parte importante de esta rehabilitación, que no vayan siempre solos, sino que vayan junto con la familia. Y la mayoría de nuestros pacientes va acompañado de ellos y es importante porque les ayuda a ser independientes. A veces la misma familia piensa, no, que no haga eso. Y nosotros decimos, no, al contrario, tiene que hacerlo porque él se tiene que sentir a gusto, independiente, sentirse que no es una carga para la familia. ¿Cuáles son los diagnósticos que ustedes hacen para saber en qué programa situar a cada uno de los pacientes? La primera entrevista, ¿cuál es la realidad que se va viviendo con respecto al primer diagnóstico, test que le va haciendo, cierto, a los pacientes? Bueno, las evaluaciones generalmente duran aproximadamente una hora, de 30 minutos a una hora, dependiendo del paciente. Se le hace una entrevista con kinesiólogo, fonoaudiológico y terapeuta ocupacional, dependiendo del paciente de sus necesidades, y se le hacen test específicos para ello, en el cual se ven las limitaciones de la actividad de la vida diaria, se le preguntan los objetivos del paciente, por ejemplo, si él quiere, no, ¿sabes qué? Yo quiero que puedo lograr tomar o comer solo. Y entonces a través de ese objetivo que el paciente quiere se va trabajando en la rehabilitación. Si me puedes contar detalles también de cómo es ese proceso de guía y de búsqueda que realizan ustedes desde, obviamente, los tratamientos que se van presentando. Aparte de la realidad virtual, ¿qué otros tratamientos son los convencionales que van ayudando en estos procesos? Bueno, dentro de los procesos convencionales se trabaja mucho la terapia espejo, que es generalmente, como sabemos, el accidente cerebrovascular a veces generalmente es hemiparético, que es a un lado del cuerpo. Entonces, al tener un espejo a la mitad, podemos trabajar el trabajo de la neurona espejo. La neurona espejo, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos el lado parético en esta zona, colocamos un espejo y hacemos que el paciente vea esta mano, su mano buena, en el espejo. Entonces trabajamos a través de esto, pero también movilizamos esta mano. Y eso hace que engañamos al cerebro para que el paciente luego logre asimilar de nuevo esta parte que está hemiparética. Eso es una de las terapias convencionales que se hace. También hay otro tipo de terapia que se hacía debido a que ya se cerraron las piscinas, pero ahora estaba la terapia Halliwick, que era una terapia de control motor a nivel en piscina. Y es una terapia generalmente traída de un holandés y se hacía control motor en los alcances, que él podía generalmente igual poder cargar peso, hacer una caminata debido a su cantidad, debido al sistema de flotación del cuerpo. Entonces a él igual le ayudaba mucho más debido a la independencia del poder caminar solo dentro del agua. Sí, eso me gustaría que nos cuentes también, la importancia del agua en estos procesos que en algún momento se vivieron. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, o incluso poder instalar a los pacientes en la posibilidad de que naden, de que hagan actividades como estas? Claro, es importante porque les ayuda a tener un poco, generalmente por el sistema de flotación, te ayuda a tener independencia dentro de esto. Obviamente siempre acompañado con alguien que está al lado, debido a que su peso se va a ir al lado hemiparético. Claro. Pero si tú lo firmas de la cadera, nosotros generalmente trabajamos sistemas de cadera y de alcance para poder activar musculaturas que ellos la tienen totalmente con mayor dificultad. Entonces esto le ayudaba al paciente después, el que él pudiera alcanzar, no sé, una taza de agua, o al poder ir solo al baño, o al tener la estabilidad para no llegar a caerse debido a esta posición. Se vienen las buenas temperaturas, ¿verdad? El verano. Exacto. Y con ella la posibilidad de quizás motivar mucho más a los pacientes a que hagan actividad física, a que vayan involucrando también esta capacidad de ir siguiendo esos obstáculos, ¿verdad? Y pasando los obstáculos uno tras uno para poder obviamente ir superándose día a día, ¿no?
Así es. Lo importante de cada paciente en realidad es que pueda hacer las cosas independientemente, pues ese es generalmente el objetivo de todos los pacientes. Y como dije, mientras más rápida es la rehabilitación desde su accidente cerebrovascular, desde el momento en que llegó quizá a la clínica o al hospital, tiene que empezar y ojalá inmediatamente una rehabilitación, ya sea movimiento de brazo, que un poquito de masaje, que sea mayor movilidad o cargas de peso, pero tiene que empezar lo antes posible. Generalmente estudios dicen que mientras más rápido es la rehabilitación, mejor va a ser mejor va a lograr la independencia de este paciente. Aquí estamos viendo algunas imágenes que acompañan también algunas terapias, ¿verdad? Algunos movimientos, ¿cierto? De cuerpo, balones. ¿Qué otros elementos importantes también se van utilizando para estos efectos? Generalmente utilizamos camillas, balones, esa caminadora, si pueden, ahí, bueno, se mostró anteriormente, es para ayudarlo a marchar solo, bicicletas, bicicletas manuales, balones gigantes, pero en realidad son varios elementos que se pueden utilizar. Es una gama bastante amplia en cuanto a de ellos. Claro, es una gama amplia de la rehabilitación. Sí, te iba a preguntar también por la forma del tratamiento manual que muchas veces hemos visto en general en el trabajo kinesiológico. ¿Qué pasa con los tratamientos manuales para los pacientes? ¿A qué te refieres con a los tratamiento masajes, manual? A todas esas cosas que muchas veces en lo convencional nos realizan a nosotros dentro del trabajo kinesiológico? Claro, igual se realiza dependiendo si tiene una hipertonía o un aumento del tono muscular o una disminución del tono. Entonces, dependiendo igual, por ejemplo, obviamente si el paciente que es hemiparésico está en esta posición, se le hace masaje o se le realiza movilidad para poder relajar la musculatura para que él pueda llegar a alcanzar y trabajar esa zona. Siempre se trabaja a veces con peso, pero igual es algo que se va evaluando dependiendo de la necesidad y de la musculatura del paciente. También la instancia, y lo hemos ido conversando con otros especialistas, el trabajo de las familias, que nos ayudan obviamente a darnos cuenta que tenemos que ir cumpliendo estos objetivos, a tener constancia, pero también a darnos el ánimo. ¿Cuál es la importancia de las familias también dentro de estos tratamientos kinesiológicos? La importancia de ellas es para que continúen, porque generalmente, a ver, una de las diferencias que tenemos nosotros como rehabilitación es que a veces es dependiendo mucho del dinero o del tiempo que nosotros tengamos para poder llegar a esto. Entonces, generalmente son 2 veces por semana, 3 veces por semana, pero al contrario, este ejercicio para estos pacientes tiene que ser ojalá todos los días o día por medio, pero lamentablemente a veces por el bolsillo o en los hospitales lamentablemente el tiempo o porque falta en realidad kinesiólogos que puedan tratar a estos pacientes, no se le da la posibilidad. Esa es una de las diferencias que nosotros, no sé si has escuchado, que en Cuba la rehabilitación es muy buena, pero generalmente es buena porque en Cuba lo tratan todos los días. Claro. Eso es importante también, tener el acceso a que ojalá todas las personas puedan disfrutar de sus tratamientos kinesiológicos, sobre todo si estamos hablando de una problemática como estos accidentes cerebrovasculares. También hablar de las recomendaciones que hoy día podemos entregar como kinesióloga a la gente que nos está viendo con respecto a, obviamente, seguir en detalle todos los trabajos kinesiológicos que se van presentando para este objetivo. Claro, uno de los importantes es pensar que estos accidentes cerebrovasculares no solamente va a aparecer de algún desmayo o alguna causa que inmediatamente hay que llevarlo al hospital. Hay que tener 3 cosas importantes. Primero, mirar la cara. Si por ejemplo vemos que a alguien se le está cayendo la mitad de la cara o al sonreír le pedimos y esta cara, la mitad de la cara está más abajo, hay que tener una sospecha. Segundo, pedirle que levante los brazos. Si sabemos que levanta los brazos y solamente levanta uno y el otro lo siente descendido, también es caso de sospecha. Y tercero es el que hable. Si habla y arrastra las palabras o te dice cosas incoherentes, también es un motivo igual de sospecha. Esas 3 cosas son fundamentales para el tiro llevar a una persona que está teniendo un accidente cerebrovascular. Catherine, un gusto que hayas podido estar en esta jornada de día lunes donde queremos justamente visibilizar accidentes como este. Es muy importante para nosotros tener este día lunes para ir planteando, gracias a ustedes como especialistas, ¿verdad?, una mirada distinta y que la gente obviamente vaya comprendiendo y educándose con respecto a estas u otras patologías. Así que mucha suerte y un gran saludo a todo el equipo de AMDE Salud. Gracias.